Continuamos con la segunda parte del tema de distribuciones bidimensionales. Vamos a ver ahora lo que son las rectas de regresión. Las rectas de regresión en una distribución bidimensional, digo rectas porque hay dos, son una serie de rectas que son a las que más se aproximan la nube de puntos de la distribución. Bien, pues existen dos. Una es la que se llama recta de regresión de y sobre x, que se calcula mediante esta ecuación que tenéis aquí. Como veis, todos los datos que tenéis que sustituir en esta ecuación ya los sabéis calcular, pues os lo he explicado en la parte 1 del tema. Tenéis, por un lado, la media de x y la media de y, que ya la sabéis calcular. Por otro lado tenéis la covarianza y en esta recta, la de y sobre x, también tenéis que utilizar la varianza de la distribución de x. ¿Vale? Es muy sencillo, solo hay que aprenderse la fórmula, sustituir y tendríamos la recta de regresión de y sobre x. La otra recta, la recta de regresión de x sobre y, viene dada pues por una fórmula muy similar. Lo único que hay que cambiar es la x por la y. La tenéis aquí, necesitáis también la media de x, la media de y, también la covarianza y en este caso la varianza de y. Sustituiríamos esos parámetros que habéis aprendido a calcularlos en la parte 1 del tema y ya tendríais la recta. Lo que hacemos, eso sí, es simplificar un poquito la ecuación para que quede en forma de y igual a pendiente por x más ordenada y listo. Esto lo vemos en los ejemplos mejor. Bueno, las dos rectas de regresión, si vosotros las calcularais y las dibujarais, depende de cómo os queden, tenemos cómo es la correlación entre las dos variables. Por ejemplo, si las dos rectas forman un ángulo de 90 grados o casi, pues 80 grados, 70 y algo, la correlación entre las dos rectas va a ser prácticamente nula. Lo veis en este ejemplo primero, tenéis una nube de puntos muy dispersa, veis que no se acercan, la nube de puntos no forma una recta, ni una curva, ni nada parecido. Entonces, las rectas os van a salir, la primera que os he explicado sería esta, y en este otro caso esta sería la otra, ¿vale? Os van a salir con un ángulo muy cercano a 90 grados y entonces la correlación es casi nula, no hay prácticamente relación entre x e y. Si el ángulo que se forma entre las rectas es pequeño, la correlación es fuerte. Tenéis una, otra y veis que se forma un ángulo aquí pequeñito. Bueno, pues es porque los puntos de la nube están muy próximos entre sí y entonces la correlación es fuerte. Hay bastante relación entre las dos rectas. Y si por último coinciden las rectas justo una encima de otra, aquí solo se ve una porque las dos coinciden, son la misma, entonces la correlación es perfecta. Habría una relación total o una relación funcional que se llama entre las dos variables. Bueno, esto en cuanto a lo que significan gráficamente las dos rectas. Os explico para qué sirven estas rectas. Cuando tenéis una distribución bidimensional y tenéis una relación o una correlación fuerte entre ellas, es decir, una correlación muy cercana a 1 o a -1, lo que se puede hacer, y se hace muchas veces, es estimar valores. Es decir, si yo conozco uno de los valores, puedo intentar averiguar o estimar cuánto puede valer el otro. Para eso sirven las rectas de regresión. Cuando nosotros conocemos un valor y conociendo uno averiguamos el valor del otro, lo que estamos calculando se llama estimación, porque es un valor que tú estimas, que es probable que sea ese, pero no es 100% real que lo sea. Vamos a escribir o a denotar el valor que calculamos así, con este símbolo que veis. Si yo, por ejemplo, conozco el valor de la x, por ejemplo, vamos a decir la x es 3, utilizo la recta de regresión de y sobre x
y sustituyendo el 3 en la recta de regresión de y sobre x, calculo el valor de y. Y entonces, como lo voy a escribir, es así. La estimación de y en el 3 es, pues, lo que sea, por ejemplo, 6. ¿De acuerdo? Cuando el valor que yo tengo es el valor de y, por ejemplo, 4, lo que voy a utilizar para estimar el valor de x es la recta de regresión de x sobre y. Entonces lo voy a escribir así, x con este como si fuera un parecido al símbolo del número periódico, ¿de acuerdo? Pero en punta. X, la estimación de x en el 4 y, por ejemplo, nos sale 1. Entonces, bueno, esto lo tenéis aquí puesto. Para estimar el valor de y, usamos la recta de regresión de y sobre x. Para estimar el valor de x, usamos la recta de regresión de x sobre y. Más cosillas. Cuanto más cercano a 1 sea el valor absoluto de r, cuanto más cerca esté de 1 o de menos 1, mejor va a ser la estimación. Y luego también otra cosa importante, las estimaciones se deben hacer dentro del intervalo de los valores o muy cerca de ellos. Por ejemplo, si en la distribución a mí los valores que me dan de x, vamos a suponer que están entre 2, 3, 8, 12 y los valores de y están entre 4 y 7. Bueno, pues la estimación se debería hacer para x en valores que estén entre el 2 y el 12 o muy cercanos y para y entre el 4 y el 7. Es decir, yo podría hacer la estimación de cuánto vale y por ejemplo, en el 5, porque el 5 está en este intervalo. Lo que no estaría bien es hacer una estimación en el 20, porque el 20 ya lo tengo bastante lejos del intervalo. Lo podría hacer en el 12, en el 13, en el 12 y medio, pero no tendría sentido hacerlo muy lejos del intervalo. Y para hacer una estimación de x, pues lo mismo, tendría que coger valores de y que estén en este intervalo, pues el 6, el 5,5 o algún valor muy cercano al intervalo. Lo vemos con un ejemplo y yo creo que va a quedar más claro. Voy a utilizar el ejemplo que vimos en la parte 1, en el que la X era las notas en matemáticas y la Y era las notas en física de un grupo de alumnos. Os lo enseño en un momentito. Acordaos, este es el ejemplo que teníamos, este era el conjunto de valores que teníamos, el primero de los dos es la nota en matemáticas, el segundo la nota en física y ya teníamos hecho del otro día todo el cuadro, medias, covarianza, varianza, desviación y R, la correlación, que era 0,94. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es primero calcular las dos rectas de regresión para ver cómo se calculan y después vamos a hacer dos estimaciones. Bueno, he puesto aquí los datos que hemos obtenido en el ejemplo del otro día. Entonces tenemos las medias, la covarianza y las varianzas. Simplemente sustituir recta de regresión de y sobre x. Esta es la fórmula que os he dado, la ecuación de la recta, simplemente ir sustituyendo las medias, covarianza y varianza. Lo veis aquí, y igual 5 más 5,92 entre 6 por x menos 6. Aquí vais haciendo operaciones, hacéis esta división, multiplicáis por x, por menos 6, simplificáis un poquito y vais a llegar a que esta de aquí es la ecuación de la recta de regresión de y sobre x. Para la recta de regresión de x sobre y hacemos lo mismo, pero en la ecuación de la recta correspondiente, que es esta. Si vais sustituyendo y simplificáis y hacéis cuentas, llegáis a esta ecuación. No tiene ningún misterio. Para lo que nos sirve, que era lo que nos interesa, es estimar notas. Entonces, por ejemplo, si queremos estimar la nota en física
de un alumno que tiene, por ejemplo, un 9 en matemáticas, lo que hacemos es que este 9, el 9 es la nota en matemáticas, ¿vale? Entonces el 9 es la X. Como lo que tengo que calcular, voy a ponerlo así con interrogante, es la Y, lo que hacemos es sustituir en la recta de regresión de Y sobre X. La tengo aquí. Voy sustituyendo, donde pone X pongo 9 y me sale 7,97. Es una estimación, entonces vosotros podéis contestar, se estima que tenga en torno a un 8. ¿Vale? Porque 7,97, pues perfectamente podéis decir que se estima un 8. En cambio, si lo que queréis hacer es calcular la nota en matemáticas sabiendo la que tiene en física, por ejemplo, un alumno tiene en física un 5. Este es el valor de Y. Para estimar la nota de matemáticas, es decir, para calcular la X, lo que hacemos es usar esta otra de aquí, la recta de regresión de X sobre Y. Sustituimos y sale un 6. Se estima que tenga en torno a un 6. Y otra cosa, como os he enseñado antes, la R, la correlación, era 0,94, un número que es muy cercano a 1. Por lo tanto, las estimaciones son muy fiables. Es muy posible que un 9 en matemáticas suponga un 8 en física o que un 5 en física suponga un 6 en matemáticas. En el caso de este estudio que hemos estado realizando, ¿de acuerdo? Bueno, y lo último que os quiero contar del tema es lo que es una tabla de contingencia, que veáis un poco qué significa, otra manera de escribir datos y poco más, ¿vale? Estas tablas, las tablas de contingencia, se utilizan cuando tenemos una cantidad de datos bastante más grande y tenemos, por ejemplo, muchos casos en los que la X es 5 y la Y es 4. No tenemos un caso o dos, sino que tenemos a lo mejor 20, 10. También se pueden llamar tablas de doble entrada. Esto se suele utilizar ese nombre cuando son variables cuantitativas las dos. Cualquier nombre que utilicéis me vale, no hay ningún problema. Os las explico un poquito. Una tabla de doble entrada os la vais a encontrar así, en filas o en columnas. En algunas vais a ver las X en filas, las Y en columnas, no importa, esto es lo de menos. Lo que os encontráis aquí son los valores que puede tomar X, aquí los valores que puede tomar Y cada uno de estos numeritos que os va a venir aquí es la frecuencia, por eso se llaman Fs, ¿vale? La frecuencia, número de datos que hay que reúnan este valor de X y este valor de Y. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer el caso de las notas anteriores. Imaginaos lo mismo, que la X es la nota en matemáticas, yo voy a poner que empezamos en un 2, un 3, aquí tengo el 6 y aquí tengo el 10. Vamos a suponer esto. Y vamos a suponer que la I son las notas en física y empezamos en el 1, 2, aquí tengo el 8, por ejemplo, y aquí tengo el 10. Bueno, los números que vosotros os vais a encontrar aquí, 8, 12, lo que sea, 13 aquí, vale. Son lo siguiente, mirad, 8 alumnos tienen un 2 en matemáticas y un 1 en física. 13 alumnos tienen un 6 en matemáticas y un 8 en física. Esto está claro, ¿verdad? Después, aquí estos números que os aparezcan en esta última parte, vamos a suponer que aquí pone 30 y aquí pone 50. Significan que 30 alumnos tienen un 1 en física. 50 alumnos tienen un 8 en física. Y si aquí pone 18, aquí abajo, pues significará que hay 18 alumnos que tienen un 3 en matemáticas. Aquí, como os podéis imaginar, aquí abajo tiene que aparecer el total de datos. Voy a poner, por ejemplo, 200.
Vamos a imaginar que este estudio de notas en matemáticas y en física, en vez de hacerlo a una clase de un instituto, pues la hemos hecho a 200 alumnos que los hemos cogido aleatoriamente de toda la provincia de Salamanca, por ejemplo. Entonces, estos 200 alumnos es la suma de todos los datos, de todos los alumnos que he cogido, y además me tiene que salir esos 200 alumnos si sumamos todos estos y también si sumamos todos estos. ¿Vale? Eso tenerlo claro. Bueno. Bien, si ahora cogemos una de las variables, solo una, ¿vale? La x o la y, y le asignamos las frecuencias totales que le corresponden, tenemos lo que llamamos la distribución marginal de x o de y, dependiendo de lo que hayamos cogido. Esto es más difícil explicarlo que verlo. Mirad, si en esta tabla de aquí, voy a limpiar todo, si en esta tabla de aquí lo que cojo es los valores de x, perdón, los valores de y y las frecuencias de y, acordaos, yo qué sé, un 2 en física teníamos 30 alumnos, con un 3 teníamos 12. Si yo cojo estas dos columnas, lo que tenemos es esto, la distribución marginal de y. Me aparecerán los valores de la variable y el total de datos de cada uno, los valores que sean. Si en lugar de esto cogemos los de x, notas en matemáticas y frecuencias en matemáticas, pues lo que tenemos es esto de aquí, la distribución marginal de x. Un 2, un 3, un 8 y aquí el número de alumnos que tiene cada nota. Esto yo creo que no es muy difícil de entender. Lo que os cuesta a lo mejor un poquito más es esto otro que os he puesto aquí. La distribución de x o de y condicionada a que y o x sea... Esto es lo siguiente. Cojo una fila o una columna cualquiera. Por ejemplo, yo os he cogido esta. Cogéis esta de aquí, con los valores que toma x. Esto, cogiendo estas dos filas, es el ejemplo que tenéis aquí, es la distribución marginal de x condicionada a que y sea lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que este era el valor para que la nota en física fuera, no sé qué puse, bueno, no importa, un 8. Y aquí tenemos las notas de matemáticas 2, 3, 6, 10. Vale, si yo cojo eso de ahí, aquí tendré 2, 6, no, perdón, 2, 3, 6, 10 y aquí tendré 8. Bueno, esta es la distribución marginal de x, es decir, la distribución de las notas de matemáticas condicionadas a que la y, la nota de física, sea un 8. ¿Qué quiere decir? Si aquí pone 4, 0, 18 y 20. Quiere decir que hay 4 alumnos que con un 8 en física han tenido un 2 en matemáticas, 0 alumnos que con un 8 en física han tenido un 3 en matemáticas, 18 que con un 8 en física han tenido un 6 en matemáticas y así sucesivamente. Os pongo aquí otro ejemplo. Vamos a imaginar que hemos recogido una serie de datos de 80 alumnos del instituto y son la X, número de horas de estudio al día, la Y, número de suspensos. Entonces, por ejemplo, los alumnos nos han contestado a esta serie de preguntas y los hay que han estudiado 1 hora, 2, 3, 4 o 5 horas al día y después los hay que han suspendido 0, 1, 2, 3 o 4 materias, ¿vale? Bueno, entonces, os he puesto por aquí algunas cosillas para que lo veáis claro. Hay 14 alumnos que estudian o que han estudiado 4 horas al día y han suspendido 0 materias.
Por ejemplo, habría 2 alumnos que han estudiado 2 horas al día y han suspendido 3 materias. Hay 6 alumnos que han suspendido 4 materias. O hay 13 alumnos que estudian o que han estudiado 3 horas al día. El total de alumnos siempre lo tenéis que ver aquí. Y lo que os decía antes, os tiene que sumar todo perfectamente. 30 más 25 más 12 más 7 más 6 tiene que salir 80. Por aquí 24 más 16 más 13 más 15 más 12 tiene que salir 80. Si no, habría algún dato que estaría mal. Bueno, vamos a ver las distribuciones marginales. Si cogéis los valores de x y las frecuencias de x, tenéis la distribución marginal de x. ¿Veis? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 24 alumnos, 16 alumnos, 13, 15, 18. Si cogéis los valores que toma y sus frecuencias, pues tenéis la distribución marginal de y, que sería en este caso el número de suspensos. Y aquí lo tenéis. Y luego os he cogido este ejemplo. Cojo esta fila de aquí, que son los alumnos que tienen 3 suspensos. Entonces, si solo miro los alumnos que tienen 3 suspensos, tendría esto de aquí. ¿Veis? 5, 2, 0, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 0. Total de 7 alumnos tienen 3 suspensos y se distribuyen así. 5 de los alumnos han estudiado 1 hora al día, 2 han estudiado 2 horas y no hay ningún alumno que haya estudiado 3, 4 o 5 horas al día. Bueno, espero que quede todo claro y, como siempre os digo, si no, pues podéis rebobinar y parar siempre que necesitéis.